en su participación ayer en el almuerzo del Grupo Corripio, hace un análisis sociológico, político, sobre la actividad de los partidos aquí en el país. Y él dice que hay unos partidos que están en extinción, que eso está llevando a ese trasiego de militantes entre los partidos políticos. Y explica incluso que muchos de los alcaldes que están abandonando y legisladores que están abandonando los partidos se están yendo a otros por la debilidad que están mostrando esos partidos. Y explicaba el presidente Leonel Fernández que esa situación se va a mantener porque se está dando un proceso de extinción de esos partidos. La República Dominicana generalmente ha tenido un modelo bipartidista que lo rompe el profesor Juan Bosch con el Partido de la Liberación Dominicana en el 90, cuando el PLD desplazó al PRD de la competencia electoral y el PRD cayó en un tercer lugar por la situación de crisis política en que cayó esa organización cuando salió del poder en el 86, las acusaciones de corrupción y de malversación de fondos en que se vio involucrado. Entonces el PLD desplaza al PRD en el 90, ya para el 96 se produce lo contrario, el PRD desplaza al PLD que cae a un 13% y el PRD termina compitiendo en el 94 con la principal fuerza política en el momento, que era el Partido Reformista, que lideraba el expresidente Balaguer. Ya luego, entonces con mira a las elecciones del 96, se produce otra vez lo mismo. El PLD entonces desplaza no al PRD, sino al Partido Reformista, y compite entonces con el PRD por el poder en el 96. Y desde entonces el Partido Reformista no logra levantar cabeza porque en el 2000 entonces compiten tres fuerzas prácticamente: el PRD, el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano. El PRD, aunque no alcanza el 50%, se queda en 49.20, pero logra las elecciones porque el candidato que había quedado en segundo lugar se retira del proceso y el PRD en ese entonces gana las elecciones con el expresidente Hipólito Mejía. Entonces ahí hubo un tripartidismo. Ya entonces para el 2004, entonces se impone el PLD, pero se impone otra vez una especie de bipartidismo, porque el Partido Reformista queda en una tercera posición. Y así el sistema político partidario dominicano, el sistema de partidos se ha venido recomponiendo. En el 2008 incluso se forma lo que se llamó, ¿cómo es? La Fuerza Rosada era. La Alianza Rosada. La Alianza Rosada, que integraron el Partido Reformista y el PRD, y aún así el doctor Leonel Fernández se impone en las elecciones del 2008. Ya el Partido Reformista se fue quedando rezagado. Y volvimos ahí al bipartidismo, porque el Partido Reformista ya cayó a una lejana posición que lo dejó ya siendo prácticamente un partido bisagra, un partido minoritario. Entonces el PRD emerge y el PLD como los dos contendores. Después del proceso del 2012, el PRD entonces entra en crisis interna y el PRD se divide y se forma el Partido Revolucionario Moderno. Y el PLD entonces emerge como la gran fuerza política, incluso gana las elecciones fácilmente en el 12 y después gana las elecciones fácilmente también en el 16. Entonces,
el, el Partido Revolucionario Moderno viene creciendo y se impone en las elecciones del 20 en medio de todas esas dificultades políticas que hubo, incluso la cancelación de las elecciones municipales y todo eso. Pero el PRD, que había crecido, que había nacido prácticamente 4 o 5 años atrás, se imponen esas elecciones del 20 y por eso está gobernando. El PLD entonces empieza en un proceso de quedándose rezagado hasta caer en una situación de crisis progresiva que le está llevando técnicamente a algo parecido a lo que le pasó al PRD y al Partido Reformista. Entonces, en esa reflexión que hace Leonel Fernández ahí en el Grupo Corripio, explica que el Partido Revolucionario Moderno, a pesar de que es un partido nuevo, que es un partido que nació hace poco, está gobernando, producto de eso, de que hay ciertos partidos que están en proceso de extinción. Y la Fuerza del Pueblo es un partido que ha venido, que creció, que nació en el 19, o sea que tiene 3 años más o menos, pero es un partido que ha venido creciendo. Pero hace un momento yo me decía Aurelio que él leía ahí en ese diario que hay 27 nuevos partidos. Solicitud de nuevo partido. 27 solicitudes de nuevos partidos. Esto es una locura. Esto es una locura. Hay un informe, hay un estudio que encabezó de Bengoechea, que es el asesor político, un colombiano, que es asesor político del presidente Luis Abinader, que revela que en el país nada más hay dos facciones políticas, aunque hay varios partidos, pero nada más hay 2 facciones políticas. Una la encabeza el PRM y su fuerza, y otra Leonel Fernández y lo que hoy es la Fuerza del Pueblo. Porque el estudio lo que revela es que la gente o tiene una tendencia hacia el partido moderno o tienen una tendencia hacia la Fuerza del Pueblo. O sea, hay nada más 2 sectores políticos. Todos esos partidos, cuando son asimilados en la Junta Central Electoral, reciben dinero, reciben un sustento, y todo eso se está yendo, todo ese dinero se está perdiendo. Aquí nada más hay 2 sectores políticos. Aquí toda esa fuerza, toda esa entelequia, lo que están es viviendo de eso. Incluso hay un cuento muy famoso de más o menos 2 o 3 años atrás, de un presidente de un partido que cuando le entregaron el cheque en la Junta para el partido, de la Junta se fue directo a un dealer de vehículos a comprar una jipeta nueva, con los cuartos que le acababa de entregar la Junta Central Electoral. Porque hay gente que lo que están formando partidos para vivir de eso. Aquí hay gente que nada más se activan cuando estamos a año y medio, 1 año de las elecciones, para vivir de eso. Entonces, ¿pero por qué está pasando eso? Porque no hay una fiscalización de las actividades y del gasto que hacen esos partidos políticos. ¿Cuánto está gastando? Ayer había una información de que los partidos van a recibir 1.200 y pico de millones de pesos. No importa cómo se llame, si está en el gobierno o en la oposición, a los partidos hay que fiscalizarle. Y estoy haciendo este comentario ahora porque estamos a 1 año de las elecciones, 1 año y medio de las elecciones, pero hay que empezar a fiscalizar las actividades de los partidos, porque en los partidos se hacen muchas diabluras, y se están haciendo diabluras con los fondos, con los recursos del pueblo dominicano, con el dinero que le dan a los partidos. Esos partiditos pequeños son negocios en realidad, son verdaderos negocios que se venden al mejor postor y que la gente de incauta se lleva de las orientaciones de esos vivos. Hay una dama ya fallecida, que ella tenía un problema
de cáncer en el hígado. Y ella estaba en un sitio y se le aparece uno de los jefes de esos partiditos y le invita, ven, que te vamos a ayudar a una ayuda económica. Y a otra gente que estaban ahí van y hacen una fila, le tiran una foto, una cosa, y hacen creer que esa gente está ahí en una actividad de ese partido. Y después se desaparecen y no le dieron nada a ninguna de la gente que estuvieron ahí, porque son mafiosos y el sistema de partido se está prácticamente carcomiendo. Eso que dice Leonel Fernández, que hay partidos que están en proceso de extinción, es producto de que la gente se ha dado cuenta de que son partidos que están en prácticas dolosas. Aquí hay dos o tres que viven vendiendo incluso candidaturas. Yo recuerdo que a un amigo mío, uno de esos partiditos, le dijo, ¿tú quieres ser candidato a senador? Y él le dijo, oh, sí, está bien. Y después dijo, danos 35,000 pesos para... Y él dijo, no, si yo tengo que dar cuarto adelante, no. O sea, porque son negocios. Venden candidaturas y hacen muchísimas cosas y reciben dinero del pueblo. Por eso yo creo ese estudio que dice Leonel Fernández que hay, de que hay partidos que están en proceso, por eso yo lo creo. Porque son partidos que no están haciendo una labor política, no están haciendo una función, lo que están haciendo negocio, buscándose unos cuartos. Y la Junta Central Electoral habla mucho y no le hace una fiscalización a los partidos. La Junta Central Electoral debe de hacerle una fiscalización a los partidos, no que simplemente ellos lleven el informe, miren que gastamos los cuartos. No, hágale una fiscalización de qué están gastando los partidos políticos todo ese dinero. Estamos hablando de 1.200 y pico millones de pesos. 1.400, más de 1.400, y ya recibieron una parte. Ya recibieron una parte, y el 80% de eso se lo dan a los 4 que son, los mayoritarios, los que llegan a 5. No, y de los que llegan a 5 ya más son 3. 3, le están dando el 80% de todos esos fondos. Y de los 29 partidos que hay ya aprobados, que son los que están recibiendo esos fondos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que la Junta Central Electoral debe darle una auditoría, o tener personal, o pasar a esa Cámara de Cuentas, de alguna manera u otra. ¿Por qué? Porque le está sacando el dinero del pueblo. Las cámaras de cuentas le tienen miedo a los partidos. Le tienen miedo. Entonces, para eso existe la Contraloría, existe la Cámara de Cuentas, pero lo que ellos hacen es cuentos. Le mandan una propuesta, ya se venció el plazo para presentar presupuesto, no con planes. Deberían a cada partido dame tu presupuesto y con tus planes a desarrollarlo y verificar que esos planes los va a desarrollar. Porque esos 27 nuevos partidos que quieren sumarse a los 29 que están, no vamos a comparar, nosotros hemos criticado la cantidad de partidos que hay en Haití, que yo no sé si le dan o no le dan. Una vez habían, creo que 126 aspirantes. 126 aspirantes a la presidencia. Sí. A la presidencia bueno, cuando ganó Martelly eran 126. 126, sí. Ahí tiene la cantidad de alianzas, las negociaciones, y tú verás, quiera yo que no suceda lo de aquí. Si es cierto que cada quien tiene derecho a aspirar. Es una debilidad institucional del país. Yo creo una debilidad institucional. No es que sean 2 partidos nada más, no, ni 3, si puede haber 2 o 3 mucho mejor. Que haya diversidad en el Congreso. Que por lo menos tengan orden lo que cita. Que tengan orden lo que cita y que la gente pueda integrarse y que asuma ideología y posiciones. Eso recuerda a un partido que incluso entrevistamos a uno de los principales dirigentes de aquí. Hay partidos que tienen vocación de servicios, no necesariamente pensando que van a llegar a la presidencia de la República. Hay partidos que aportan al país, porque tú sabes que la política es el arte del bien común. Los partidos políticos deben desarrollar la sociedad, deben contribuir al desarrollo, fortalecimiento de la sociedad, deben servir de soporte y fortalecimiento a la democracia, deben servir de respeto, pero lamentablemente eso no ocurre aquí. En la declaración que publica el día de Leonel Fernández, Leonel dice que la Fuerza del Pueblo la va a convertir en una gran universidad para darle formación a sus militantes. Y yo recuerdo
cuando los círculos de estudio del PLD en los años 70 y 80 algo, y 90, 80 por ahí, sí. Yo recuerdo que yo conocí un plomero y este hombre tenía esa capacidad argumentativa, y lo que era plomero, y esta capacidad, y yo le digo, pero ya te conté el curso, y me dice que yo creo que fue hasta el tercer curso que llegó, y digo, ya pues usted tiene una buena, y me dice, es que le daban, me dice, que yo estoy en los círculos de en estudio los círculos, y era obligatorio que ellos iban, Sí. iban voluntarios y aprendían. Y entonces, hay una serie de sí. como las iglesias evangélicas y la parte carismática de la iglesia católica que hacen mucho estudio de la Biblia, y mucha gente de baja escolaridad se forman en esos estudios de la Biblia y esa cosa. Escuela bíblica, Entonces, normal. En los partidos, en el PLD en ese entonces, con los círculos de estudio, gente de una baja escolaridad y que incluso tenían una actividad era de obrero, se formaban. Sí. Se formaban desde el punto de vista dialéctico, desde el punto de vista de argumento, y aprendían a conceptualizar. El Partido Reformista tenía la escuela que le dirigía el doctor Almanzar, que era, al final fue director de... Pero eso casi nunca funcionó, eso sí, y tenía, pero pero la escuela... era como la escuela bíblica, era toda la semana. Toda la semana, la escuela de cuadro, ¿qué es? ¿El PRD que tenía escuela de cuadro? Sí, es una escuela que hoy se convirtió en el Instituto José Francisco Peña Gómez, que sigue dando clases. Esa escuela la dirigía Ibelice Prade Pérez. Ahora Hipólito lo está dirigiendo. Hipólito lo está dirigiendo. Pero están formando gente, pero eso yo creo que tiene que volver. El partido que más dedicó esfuerzo a la formación de sus militantes fue el PLD a través de los, incluso le llamaban la logia por eso. Sí, la logia. Pero ahí tuve Francisco Javier, todo ese grupo de funcionarios que son del comité político del PLD, nacieron de ahí. Salieron de esos círculos de estudio. Y gente que tomaba en serio esos círculos de estudio y esas cosas. Se formaron y aprendieron mucho y aprendieron a conceptualizar y eso. Entonces me pareció interesante eso que dice Leonel ahí, de que va a convertir a Fuerza del Pueblo en una gran universidad. Porque aquí los partidos deberían, bueno, de hecho, la ley electoral establece que el 20% de los recursos que reciben los partidos de la Junta deben destinarlo a la formación de sus militantes. Sí, debería ser. Pero no lo hacen. No lo hacen. Tú sabes que aquí se creó el año, creo que 16 o 17 por ahí, el Foro Permanente de Partidos Políticos, que era entre todos los partidos. Un foro que sí se desarrolla bien. El FOPREDON, ¿no? El FOPREDON. Eso sí se desarrolla bien. Sí, bueno, ahora creo que Pelegrín, creo. Hay un presidente, pero el secretario ejecutivo de Peñaguaba. Pero el objetivo fundamental de FOPREDON es un objetivo de formación política. Era el objetivo de tratar de connotar un tema y que todos los partidos participen. No, y llegan a hacer y es una coalición de todos los partidos. Es una coalición, ahí están todos los partidos. Creo que ahí no está, creo que 2 o 3 partidos, después están todos. Todos los partidos pequeños. Y lo utilizaron, muchas veces no le importa dónde y con quién te vaya, porque por ejemplo el PRM tuvo como 6 o 7 de ese FOPREDON y el PLD tuvo como 12. La Fuerza del Pueblo tuvo otra parte. Y es una coalición de la que se hacen y se reparten los puestos electorales desde la presidencia hasta el más mínimo regidor. Por eso tú ves, por ejemplo, que hay diputados electos, Lilía Huesin Chávez, este muchacho que es de donde estaba varios partiditos pequeños que te sacaron diputados, que lo colocaron en posiciones muy buenas y son diputados, fue producto de esos acuerdos que se hicieron a través de FOPREDON. Pero que yo creo que debe fortalecerse más, darse mayor capacitación, darse mayor integración y que se vuelva la ideología de los partidos. Pero viendo la parte de la solicitud de 27 nuevos, más los 29 que hay, ¿cómo tú lo vas a manejar? Eso es el colmo. Vamos a una...